Buenas tardes, yo soy Irene Diecicha del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Donostia y os voy a hablar de la disfunción urinaria, de la retención urinaria posparto e incontinencia. Veremos cómo la retención urinaria posparto es altamente prevalente y no siempre precisa tratamiento. El resto de la ponencia se dedicará a hablar de la incontinencia. Veremos cómo la paridad es un factor de riesgo importante. El embarazo ya favorece la incontinencia y su efecto perdura después del parto. Indicaremos cuáles son las posibles estrategias preventivas en el embarazo. Pasaremos luego a analizar el efecto de la vía del parto en la incontinencia y la identificación de variables del parto vaginal. Analizaremos también la persistencia de la incontinencia después del parto en etapas posteriores de la vida de la mujer y cuáles son las estrategias preventivas que podríamos implementar durante el parto. La prevalencia de la retención urinaria posparto varía ampliamente en la literatura entre el 1,5% y el 45%. Se puede clasificar en aquellas pacientes que no consiguen micción y eso se diagnostica si no han orinado 6 horas después del parto vaginal o de la retirada de la sonda vesical después de una cesárea. Y el otro gran grupo de mujeres son aquellas que tienen un residuo postmiccional igual o mayor a 150 mililitros después de una micción espontánea. La evaluación del residuo lo hacemos con eco o con un sondaje. Este valor de 150 es un valor un poquito arbitrario, pero es el más comúnmente aceptado. No se han identificado en estudios bien diseñados efectos a largo plazo. Bien es verdad que se han publicado estudios de casos concretos de rotura vesical en pacientes en las que no hacemos ningún tratamiento y que sepáis que su identificación no forma parte de los cuidados rutinarios del posparto. El mecanismo fisiopatológico de la retención urinaria posparto no es del todo conocido. Se han implicado el aumento de la capacidad vesical durante el embarazo, también el aumento durante el embarazo de la longitud de la uretra funcional y de la presión máxima de cierre, consiguiéndose un efecto mayor. Bien parece que el parto vaginal puede alterar la función vesical. Se ha hablado también del trauma obstétrico, tanto muscular como neurológico, que podría disminuir la sensibilidad vesical. También este daño podría hacer que el dolor por un mecanismo pudiera favorecer la contracción del esfínter uretral. También se ha hablado de la posible obstrucción por un edema periuretral y de la influencia de cambios hormonales como el típico incremento de progesterona que podría alterar la función vesical produciendo una disminución de la capacidad contráctil. Que sepáis que la excesiva distensión vesical puede reducir la contractilidad del músculo detrusor y con ello favorecer síntomas urinarios. Por tanto, se hace imprescindible el tratamiento. En los casos en los que hayamos diagnosticado un residuo postmiccional elevado en pacientes que conservan la micción, se considera que este fenómeno puede ser transitorio si en la mayor parte de los casos se resuelve espontáneamente sin precisar tratamiento. Falta consenso en qué hacer en estos casos. No hay suficiente evidencia para recomendar el screening rutinario y tampoco la opción de no hacer nada pensando que va a haber una resolución espontánea está justificada y no lo estaría hasta que no se demostrara con estudios comparativos la equivalencia entre el tratamiento expectante y la cateterización. Aquellas pacientes a las que les hemos identificado que no pueden orinar, que no consiguen micción, deberíamos de indicar un tratamiento. En este caso no hay consenso sobre cuál es el mejor método, bien una cateterización continua frente a una cateterización intermitente, y tampoco está claro la frecuencia y la duración de este tratamiento. Parece ser, aunque la evidencia es limitada, que es preferible la cateterización intermitente frente a la sonda permanente, realmente porque parece que hay menor riesgo de bacteriemia, aunque bien es verdad que no hay estudios comparativos.
En cuanto a cuál es lo que nosotros recomendamos desde nuestros protocolos de la SEGO, en este protocolo de disfunción de vacío de retención aguda de orina, hablamos también de la retención posparto. Y en principio recalcamos que, como han hecho otros autores, que no hay un protocolo estándar y bueno, pues la frecuencia va a variar en función de los volúmenes del residuo y de la ingesta hídrica. En general, pensamos que aquellas pacientes que tienen por encima de 600, un residuo por encima de 600, deberían de hacerse un sondaje cada 4 horas. Si el residuo oscila entre 400 y 600, debería hacerse cada 6 horas. Cuando el residuo está entre 300 y 400, el sondaje estaría indicado hacerlo cada 8 horas. Si tiene residuos entre 200 y 300, deberíamos de indicarlo cada 12 horas. Y en pacientes en las que en 2 ocasiones hemos identificado un residuo igual o inferior a 100, no habría necesidad de hacer más sondajes. En algunas ocasiones podemos precisar de tratamiento farmacológico. Para ello disponemos de los alfa bloqueantes, como la tamsulosina, que han demostrado ser útiles por relajación de la musculatura lisa del esfínter uretral. Estos fármacos podrían asociarse a relajantes musculares del músculo estriado y también a antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo cuando tenemos cuadros ansiosos y traspartos para el alivio de la inflamación y del dolor. Pasamos ahora a hablar de la incontinencia, que es a lo que vamos a dedicar la mayor parte de la ponencia. Que sepáis que la paridad es un factor de riesgo claramente asociado a la incontinencia y esto se ha demostrado en distintos estudios. El que queremos destacar es el EPINCONT, es un estudio noruego que incluyó 27.900 mujeres con una alta tasa de respuesta del 80%. Y hacen una encuesta a mujeres por encima de 20 años, incluyendo síntomas urinarios, severidad y tipos de incontinencia. En este estudio pusieron a destacar es que a partir de los 65 años la paridad no parece que influya en la prevalencia de la incontinencia urinaria. Además, estos autores recalcaron que el primer parto es el que tiene mayor impacto, está aquí recogido en esta tabla, cuál es el incremento de riesgo en función del grupo de edad, pero también cada parto subsiguiente aumenta el riesgo. Aquí veremos el que aumenta de 2.4 a 2.8 en esta franja de edad y de 1.8 a 2 en pacientes cuya edad está comprendida entre los 35 y los 64 años. ¿Y qué es lo que pasa durante el embarazo que favorezca la incontinencia? Pues se han hablado de 2 teorías etiopatogénicas, la teoría hormonal, dado que durante el embarazo se segregan determinadas hormonas como la relaxina que sirven para preparar el canal del parto y que también podrían favorecer cambios en las estructuras de continencia. Y también se ha especulado sobre una teoría mecánica que implica el efecto del peso del útero grávido sobre las estructuras del suelo pélvico que intervienen en la continencia. Entre los factores de riesgo para la incontinencia durante el embarazo, en la teoría mecánica parece que puede verse de alguna manera apoyada por el efecto del peso materno. Hay distintos autores que han identificado que el peso bien durante el embarazo, bien antes del embarazo o incluso después del embarazo se ha correlacionado con la incontinencia de orina durante el embarazo. Nosotros hicimos un estudio en el hospital en el que evaluamos 458 primigrávidas y vemos que el peso de mujeres a término por encima igual o superior a 75 kilogramos duplicó el riesgo de tener incontinencia en el esfuerzo en ese momento. Además, el embarazo puede favorecer que la incontinencia urinaria aparezca o esté identificada a largo plazo. En distintos estudios, nosotros también hemos hecho uno, que han asociado la presencia de incontinencia durante el embarazo con la presencia de incontinencia de 12 a 15 años después, con unos odds ratios que han oscilado entre 2 y 3. ¿Y cuáles son las estrategias preventivas que podríamos hacer durante el embarazo? Pues evitar el peso excesivo, que sepáis que no hay estudios bien diseñados que hayan demostrado esta estrategia,
pero puesto que se ha identificado como un factor de riesgo, posiblemente estaría justificada su implementación. Si se ha visto que reforzar las estructuras del suelo pélvico que intervienen en la continencia tienen un papel preventivo, la práctica de los ejercicios durante el embarazo sin producir ninguna alteración en el momento del parto. Vamos a hablar ahora del efecto de la vía del parto y si hay variables que nosotros podamos identificar. Sí podemos decir que la cesárea protege, aunque no la evita, puesto que estas pacientes han tenido el efecto del embarazo. Esto se ha demostrado en estudios a largo plazo. Algunos autores utilizan registros de nacimientos y contactan con las mujeres en un periodo determinado de tiempo, como el estudio que hemos indicado, el EPINCON. También está el estudio Sueco-Suipop y uno efectuado por Dolan y colaboradores. También hay estudios que han seguido a las pacientes, estudios longitudinales durante un determinado tiempo, como el estudio PROLONG y BIGTRUP, y también hay una revisión sistemática que incluiría parte de estos estudios. Pues bien, la ventaja que tiene esta revisión sistemática es que separa cuál es el efecto en la incontinencia de esfuerzo frente a la urgencia. Creo que esto es algo importante porque el mecanismo fisiopatológico es completamente distinto. Y esta revisión sistemática llega a la conclusión de que el parto vaginal, como vemos aquí, se asocia a un incremento de riesgo de incontinencia urinaria y de esfuerzo de casi el doble. En esta revisión también ponen en evidencia que este efecto es mayor en mujeres jóvenes y que disminuye con la edad. Vemos aquí el odds ratio a los 30, a los 40 y cómo ya a partir de los 60 años ya no hay diferencias significativas entre el parto vaginal y el parto por cesárea. ¿Qué pasa entonces durante el parto? Pues lógicamente el paso del recién nacido a través del canal del parto va a suponer lesiones directas de los músculos y tejido conectivo y también lesiones neurológicas y o vasculares que pueden influir en la continencia. Se ha visto que el mecanismo de continencia se puede alterar después del parto, se ha visto una disminución de la presión de cierre uretral y de la longitud funcional. También se han identificado cambios en la posición y la movilidad de la uretra. Parece que hay mayor descenso del cuello vesical en reposo y también un incremento de la movilidad uretral. Y también se han identificado modificaciones neurológicas como la prolongación de la latencia motora terminal del nervio pudendo, así como una denervación parcial y reinervación de la musculatura del suelo pélvico. ¿Qué variables podrían influir o se han identificado que influyen en el transcurso del parto vaginal? Pues os adelanto que la identificación de variables es difícil, básicamente porque existe una amplia variabilidad en el diseño de los estudios, que son muy heterogéneos. Además, en muchos casos no especifican el tipo de incontinencia y, lógicamente, el mecanismo fisiopatológico diferente justificaría esta diferenciación. Y además no todos los autores incluyen las mismas variables en los estudios. Hay variables maternas, del recién nacido y de la práctica obstétrica. Y en muchos casos los tamaños muestrales son insuficientes. Todo ello hace que no haya concordancia en los resultados de los factores obstétricos. Si bien, y siguiendo esta tabla o estos datos publicados en el último Incontinence, vemos como hay algunos factores identificados y que podrían ser susceptibles de modificación y otros que no lo son. En principio, la episiotomía, que sí que podríamos modificar el hacer o no hacerla, no produce ni daño ni beneficio. En cuanto al forceps, que veremos luego, los datos son conflictivos en su efecto sobre la continencia. Sí parece que la oxitocina y la utilización de epidural se asocian a incontinencia, aunque estos aspectos son difícilmente modificables. Y por último, también se ha asociado una edad elevada en el primer parto como un peso elevado del recién nacido y estos factores, como todos sabemos, no son susceptibles de modificación.
Ya os he indicado que la utilización del parto instrumental aporta resultados contradictorios en la literatura. Hay más evidencia a favor de que no influye. Incluso hay algún autor que nos ha indicado la tendencia a proteger posiblemente por la acortación de los periodos del parto, aunque también hay otros estudios bien diseñados que han identificado el fórceps como el factor de riesgo. Entre estos estudios destaca el estudio de ARIA, que tiene un diseño adecuado, incluye solo primíparas, excluye además aquellas que tenían una incontinencia de esfuerzo pregestacional y gestacional y hace una adecuada estimación del tamaño muestral. En este estudio se vio que el riesgo de incontinencia de esfuerzo tras forceps frente al parto eutóxico fue de 3.0 y como ellos identificaron que no había diferencia entre el parto eutóxico y la ventosa, juntaron ambos grupos y lo que consiguieron para ello es decir que tenían el mismo incremento de riesgo, pero el dato fue mejor porque disminuyó el intervalo de confianza. En este otro trabajo que utilizó la población Hunt, cruzaron los datos con el registro de nacimientos de Noruega, incluyeron pacientes con incontinencia de esfuerzo moderada o severa siguiendo la clasificación ISI y bueno, pues estratificaron los resultados por edad. Y en este trabajo vieron que en aquellas pacientes con una edad por debajo de los 50 años, el forceps incrementa el riesgo de incontinencia de esfuerzo en 1.4. Otro aspecto importante es la persistencia de la incontinencia después del parto, años después. En estos estudios que se han realizado a largo plazo vemos como aquellas pacientes que tenían incontinencia en el posparto persistían en un alto porcentaje con síntomas 12 años después del parto, con frecuencias de persistencias que oscilan entre el 76,4% y el 91%. Es importante comunicar este dato para enfatizar la trascendencia del tratamiento y, bueno, pues también puede dar mayor relevancia a los hallazgos encontrados en los primeros meses tras el parto sin que haya necesidad de un seguimiento tan largo para poder obtener conclusiones. Nosotros evaluamos qué factores podrían estar implicados en esta persistencia de incontinencia desde el posparto hasta 12 años después. Para ello diseñamos un estudio prospectivo en el que el objetivo era investigar qué factores constitucionales del embarazo y del parto estaban involucrados en la persistencia desde el posparto. Nuestra N fue de 315 y como variables incluimos la edad, el índice de masa corporal, el estar incontinente durante el embarazo, distintas variables del parto, también el peso y el perímetro del recién nacido. En esta tabla están recogidos parte de los resultados del estudio univariante y vemos cómo aquellas pacientes que tenían una incontinencia urinaria de esfuerzo en el embarazo tenían un incremento de riesgo de persistir con síntomas 12 años después del parto. También identificamos este incremento de riesgo cuando habíamos utilizado oxitocina, cuando el periodo activo del parto fue igual o superior a 1 hora o cuando se utilizó anestesia epidural. Con estas variables que habían adquirido la significación estadística en el análisis univariante, construimos un modelo de regresión múltiple y también incluimos la edad, la paridad y el índice de masa actual como posibles factores de confusión. Y con este análisis pudimos concluir que el tener una incontinencia urinaria de esfuerzo durante el embarazo se asocia de manera independiente con la persistencia de síntomas 12 años después del parto y el incremento de riesgo es 4,54 veces mayor. En cuanto al efecto del segundo periodo del parto activo igual o superior a 1 hora, también vimos que se asociaba independientemente con la persistencia de síntomas y el incremento del riesgo fue de 3,68. ¿Y cuáles son las estrategias preventivas que podríamos hacer durante el parto? Pues que sepáis que la falta de concordancia entre factores de riesgo hace difícil la implementación de estas estrategias. Algunos de los factores de riesgo identificados pueden no ser susceptibles, ya lo hemos visto, y sí es verdad que una maniobra como evitar estar empujando por encima de 1 hora, pues podría de alguna manera evitar la persistencia de síntomas 12 años después. Y ya para concluir,
Los mensajes que nos deberíamos de llevar a casa es que la retención urinaria de posparto es altamente prevalente, pero no siempre precisa tratamiento, que la paridad es un factor de riesgo establecido para la incontinencia de orina, ya el embarazo favorece la incontinencia y parece que el peso materno está involucrado, el efecto del embarazo puede persistir tras el parto, como maniobras preventivas, evitar el sobrepeso y la práctica de ejercicios del suelo pélvico podrían prevenir los síntomas. En cuanto a la vía del parto, parece que la cesárea protege de la incontinencia, aunque no la evita. Hay una alta tasa de persistencia de la incontinencia desde el posparto a etapas posteriores de la vida. Y finalmente, la identificación de variables en el parto vaginal es difícil, lo cual facilita la implementación de estrategias preventivas. Con esto he finalizado mi presentación y me imagino que luego en la mesa redonda podréis hacer las preguntas pertinentes. Gracias por vuestra atención.